Bueno, estamos en el módulo número 13 y hoy contamos con la presencia del licenciado Alfredo Carballeda, doctor en Servicio Social y Ciencias Sociales, magíster en Trabajo Social, profesor universitario e investigador. Queremos agradecer primero, Alfredo, muchas gracias por tu participación desinteresada, y por tu colaboración en este encuentro. Así que bueno, lo dejamos con el licenciado Carballeda para que comience con la disertación. Bueno, hola a todos y todas. En principio, bueno, agradezco la invitación y la posibilidad de compartir el espacio. Así que, bueno, en un contexto tan complejo, incluso recién hablábamos un poco de cómo también se hace complejo en función del consumo problemático, en el sentido de qué tipo de demanda aparece, si la demanda subió o bajó, si está tapada por el tema del COVID. Así que hay algunas cosas que podríamos conversar. Yo diría, en principio, como vía de entrada, pensar algunas cosas vinculadas justamente con este escenario de intervención, con este contexto de intervención, algunas singularidades que tiene. Por otro lado, ver desde qué perspectiva se puede trabajar este tema. Y después trabajar la cuestión más metodológica, más interventiva, y cuando terminemos, tener una conversación con los que quieran participar en función de preguntas y ese tipo de cosas. Así que más o menos le estructuré así el encuentro este. En principio, si miramos, yo diría el contexto, el escenario de intervención, yo recomiendo un trabajo que hace 2 meses más o menos hizo la CEPAL. La CEPAL es el Centro de Estudios Económicos para América Latina. Es un estudio que se puede bajar de internet, que es económico, pero habla de las características que tiene nuestro continente y cómo la pandemia, mejor dicho, se singulariza en nuestro contexto. Y en ese sentido, no debemos olvidarnos que América Latina es el continente más desigual del mundo. Es decir, donde hay mayor concentración de la riqueza en menos manos. Fíjense cómo se está discutiendo, por ejemplo, el poder que tienen esas menos manos, esas pocas manos, en cómo se está discutiendo en este momento este aporte extraordinario que se está debatiendo en este momento en la legislatura, tanto diputados y senadores. En un contexto de gran desigualdad, lo que también le confiere características específicas al impacto de la pandemia, en función de que la desigualdad hace que una persona en situación de desigualdad o de vulneración de derechos tenga más posibilidades de infectarse. Y si se infecta, sea más lábil o más débil su organismo por temas de alimentación, o simplemente por temas de habitación. O sea, es mucho más fácil contagiarse en lugares donde hay hacinamiento que en lugares donde no hay hacinamiento. Entonces, la desigualdad, que es un tema eminentemente social, socioeconómico, incluso cultural también, marca este contexto y también marca la vinculación o la relación con el consumo problemático. Por otro lado, otra característica macro, diría yo, pero que también dialoga con lo que estamos empezando a presentar, es la informalidad laboral. Otra característica que plantea la CEPAL es que América Latina es un continente no el que tiene más, pero es uno de los continentes con más informalidad laboral. No sería el caso de nuestro país. Nuestro país es uno de los, a pesar de que hay mucha informalidad laboral, si miramos toda América Latina, es el de los que menos informalidad laboral tienen, pero esa informalidad laboral también hace que haya otro tipo de construcción de la sociedad y otro tipo de relaciones en función de, digamos, el impacto de la pandemia. Y por otro lado, un dato que es bastante fuerte, que América Latina es el continente que tiene las ciudades más grandes, es decir, las megaciudades,
Existen, obviamente uno puede pensar en la India, puede pensar en China, como megaciudades, pero con otras características. Dentro de lo que podemos llamar el mundo occidental, las megaciudades están en América Latina. Megaciudad es San Pablo, megaciudad es el AMBA es chiquito si lo comparamos con Ciudad de México, que tiene 20 millones de habitantes, por ejemplo. Entonces eso también genera otro tipo de complejidad a este tema. Por otro lado también, los años de neoliberalismo que fuimos viviendo en distintos países, y en mi opinión los últimos 4 que vivimos en la Argentina, desmantelaron fuertemente el Estado y las capacidades de respuesta se redujeron. En mi opinión hubo y hay un intento de refuerzo de la capacidad instalada, como se dice en términos de salud pública en función de la respuesta al COVID, y eso también repercute en relación a qué dispositivos se piensan en consumo problemático, en un contexto como el actual. Cómo se trabaja, después lo charlaremos más en profundidad, pero se trabaja lo grupal, cómo se trabaja vía, vía Zoom, por dar un ejemplo de una marca. Las entrevistas se hacen directas, se hacen indirectas. Bueno, después vamos a conversar un poco eso, pero también esto tiene que ver con las características sociales, políticas, culturales y económicas que signan, digamos, a nuestro país, a nuestra región y a nuestro continente. Por otro lado, la existencia de grupos vulnerables que son también atravesados por esta pandemia, que tiene que ver, por ejemplo, con grupos migrantes. Nuestro país no tiene las migraciones que tiene Colombia, por ejemplo, pero sí tiene mucho trabajo golondrina. Eso también genera otro problema de contexto, por decirlo de alguna manera. Lo que implica, y esto lo plantea el informe de la CEPAL, la importancia de que haya nuevas políticas públicas, nuevas políticas sociales, y ahí hay como una cuestión clave en la presencia del Estado. Definiendo políticas sociales, reforzando el sistema sanitario, etc. Estos son recomendaciones de CEPAL, que no es un organismo que uno podría decir que es un organismo, no sé cómo decirlo, de izquierda, por llamarlo de alguna manera. Es un organismo que incluso ha sido cuestionado desde ese punto de vista. Ahora, si ubicamos esto dentro del consumo problemático, nos surgen una serie de preguntas y algunas series de cuestiones que me parece interesante intercambiar. Yo creo que una de las cosas que nos enseña esta pandemia es que toda enfermedad es producto de un proceso histórico-social y que el consumo problemático de drogas o el consumo problemático de sustancias también es producto de un proceso histórico-social. Es decir, como que si vinculamos contexto, pandemia, consumo problemático, nos encontramos con una afirmación, en mi opinión, donde lo que estoy afirmando es que el consumo problemático existe a partir de un proceso histórico-social que es subjetivo, que tiene que ver con la trayectoria de cada individuo, pero también tiene que ver con la trayectoria colectiva del lugar donde el individuo se ubica. Es decir, que ahí ya empezaríamos a dialogar o empezaríamos a pensar lo territorial, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es lo mismo un consumo de sustancias en un barrio que en otro barrio. Ya la característica del territorio me cambia el sentido, me puede cambiar hasta el sentido de consumo, el tipo de sustancia, la calidad de la sustancia y la relación que se tiene con ella, y además del imaginario social que se construye alrededor de la relación sujeto, sustancia, territorio. Eso es como para empezar a pensar, tirar algunas coordenadas de qué queremos decir cuando decimos el consumo problemático de drogas es producto de un proceso histórico social. Y también el consumo problemático de drogas
tiene mucho que ver con la percepción social que se tiene de este como fenómeno y cómo existe una construcción social alrededor del mismo. No vemos mucha presencia mediática del tema, porque hay otros temas que obviamente concitan más la atención, dan más puntos de rating, todo el mercado metido en los medios de comunicación marca mucho eso, pero eh, la percepción social que se tiene del fenómeno, en tanto imaginarios sociales, como decíamos antes, tiene mucho que ver con lo territorial. Y ahí ya uno tiene una punta de trabajo, es decir, cómo trabajamos las percepciones sociales que se tienen del problema en los barrios sobre los cuales nos tocó intervenir. ¿Cómo hacerlo en contexto de pandemia? Sería como una segunda pregunta un poco más compleja. Entonces, como para ordenar esto de una manera rápida, diría, tenemos un fenómeno macrosocial que se llama consumo problemático de drogas, o de sustancias, se puede llamar de sustancias ilegales, las nomenclaturas varían ahí. Después me gustaría discutir un poco el tema de las nomenclaturas, por qué decimos consumo problemático, que bueno, vuelvo a decir, que es un fenómeno macrosocial, que como fenómeno macrosocial se singulariza a nivel territorial, o sea, se resemantiza, se resiculariza, es decir, se resignifica a nivel territorial y vuelve a resignificarse a nivel microsocial, es decir, a nivel del grupo de pertenencia, del grupo de referencia de la persona, a nivel de la familia, a nivel de los lazos sociales que lo rodean. Y en ese punto tendríamos otro elemento diría yo, de intervención que me parece interesante. Cómo trabajar los lazos sociales en consumo problemático de drogas o en consumo problemático de sustancias. O sea que ya planteamos dos ejes. Uno que tiene que ver, uno tiene que ver con el contexto actual, la complejidad del contexto actual. Un segundo eje que tiene que ver con intervención y territorio, y un tercer eje que tiene que ver con intervención y lazos sociales. Y ahí creo que se está construyendo una nueva singularidad, que va más allá de una pandemia inesperada, porque también tenemos que pensar qué va a pasar, cómo trabajaremos esto cuando pase la pandemia. Y el mundo, en mi opinión, o las circunstancias no van a ser las mismas que las que teníamos antes. Yo espero que no sean las mismas. Porque la normalidad trajo esta anormalidad. Entonces yo no quisiera volver a la normalidad. Incluso cada vez que se vuelve a la normalidad en cualquier lugar del mundo aumentan los casos de COVID, si vuelvo a hablar de la pandemia. Entonces, evidentemente vamos a encontrarnos con un mundo diferente al que teníamos antes del 20 de marzo, en el caso de la Argentina, cuando empezamos con las medidas de aislamiento y de protección, que también nos van a representar desafíos a las instituciones, desafíos a las intervenciones, incluso los instrumentos de intervención que después vamos a ver. Entonces hablábamos de lo macro, de lo territorial y también de lo microsocial. Por otro lado, también, desde el punto de vista más conceptual, me parece importante remarcar una perspectiva. Uno frente a este tema puede tener distintas perspectivas. Ustedes, si están trabajando en el tema del consumo problemático, sabrán que hay muchísimas perspectivas, han sido clasificadas, catalogadas a partir de los modelos de Helen Knowles, ético, jurídico, médico sanitario, psicosocial, sociocultural. Eso yo creo que está en el bagaje de todo el mundo, que todo aquel que se aproxima a este problema, lo primero que mira son distintas formas de abordar este tema. Más allá de eso, que si a alguno le interesa o lo podemos conversar, me parece importante remarcar que el consumo problemático se inscribe dentro de lo que podemos llamar padecimientos subjetivos. Es decir, se inscribe dentro de lo que entendemos por problemáticas de salud mental. Por eso en la Argentina tenemos una ley de salud mental y adicciones. No está separada la adicción de la salud mental, aunque sí lo está desde el punto de vista nominal. Y creo que la estrategia de ya 10 años se cumplen de la ley,
de la generación de esa ley fue bastante interesante para el consumo problemático porque habilitó la posibilidad de que organismos no especializados también se dediquen a este tema, es decir, servicios de salud mental, por ejemplo, lo que multiplicaría la capacidad de atención en la medida que, bueno, se acepte conceptualmente esta cuestión. Pero sí, acá afirmo y digo cuál es mi opinión, es entender el consumo problemático de sustancias como un padecimiento subjetivo. En ese sentido, insisto, saldría de una perspectiva moralizante y también saldría de una perspectiva voluntarista. Es decir, si acabo de afirmar que el consumo problemático de sustancias es producto de un proceso histórico-social, ya no es un tema de voluntades, ya no es un tema de meritocracia, ya no es un tema de valor testimonial, ya no es un tema de juicio moral, sino que es algo que tiene que ver con la construcción subjetiva que va teniendo y objetiva que va teniendo la persona en su trayectoria de vida, y desde el punto de vista social, que creo que es el aporte que el trabajo social, uno de los aportes que el trabajo social hace en estos temas, es pensar al sujeto en contexto. Cuando nosotros decimos trabajamos con sujetos históricos sociales, decimos trabajamos con personas en contexto. Es decir, yo acá rescataría, digamos, el viejo concepto de historia social, tan, digamos, histórico, lo haga la redundancia, dentro de la disciplina del trabajo social. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que un niño que tuvo su infancia en el 2010 no es el mismo niño que tuvo su infancia en el 2019. Porque en su historia de vida, en su biografía, en su subjetividad, en su construcción de sentido, se inscribieron cosas diferentes, incluso seguridades e inseguridades diferentes, en un momento histórico y en otro momento histórico. Cuando uno habla de un sujeto histórico-social, está hablando de un sujeto situado contextualmente, en diálogo permanente con el contexto. Entonces, este padecimiento subjetivo en términos de salud mental, se da contextualizado. Y creo que ese es el aporte que tiene el trabajo social, en el sentido de que desde la perspectiva contextualizada, tiene posibilidad de interpelar a los lazos sociales, tiene posibilidad de interpelar la construcción del grupo de pertenencia, tiene posibilidad de interpelar al grupo de referencia, y tiene incluso, bueno, dicho más rápidamente, a la trama social que rodea a este sujeto de intervención. Y también la mirada social permite que pensemos o que nos preguntemos cuáles son las representaciones sociales que se tienen frente al tema. Yo antes hablé de las representaciones sociales a nivel societario, pero también existen las representaciones sociales a nivel individual. Creo que soy claro, es decir, que cualquiera que haya trabajado en asistencia en este tema, inmediatamente creo que lo ve, en el sentido de que yo puedo tener una perspectiva con respecto al tema, el sujeto de intervención puede tener otra perspectiva con respecto al tema, la familia puede tener otra perspectiva, la institución puede tener otra perspectiva, y ahí tenemos una complejidad que creo que se hace visible en momentos críticos como el que estamos atravesando en este momento. En este momento, digamos, la demanda es resolver como se pueda bueno, los problemas que conllevan el consumo problemático de sustancias, además de intentar trabajar sobre el consumo problemático de sustancias. No sé cómo lo están trabajando ustedes, pero lo que yo veo es esa cuestión. Es decir, los problemas que conlleva el consumo problemático de sustancias tienen que ver con el contexto, de vuelta al contexto, de vuelta a la realidad social, y de repente uno se encuentra trabajando en lograr una mejor vinculación del sujeto de intervención con el sistema de protección social. Entonces nos encontramos los trabajadores sociales construyendo accesibilidad, gestionando recursos,
que no es, digamos, una tarea que yo descartaría, jamás la descarté, pero sí creo que debe entenderse desde una intervención estratégicamente organizada. Es decir, como para dar un ejemplo, si estoy trabajando con alguien que padece consumo problemático de sustancias, estoy trabajando con alguien que padece un problema social. Lo primero que voy a pensar, cómo impacta ese problema social, cómo lo construye a ese sujeto, cómo impacta en su trayectoria de vida, cómo impacta incluso en su trayectoria institucional como primer punto. Pero como segundo punto, como segundo orden de intervención, eso lo decimos en algunos textos, también voy a pensar cómo es el lazo social, la trama social que rodea a este sujeto de intervención. Y como tercer punto voy a pensar cómo construyo accesibilidad, cómo logro que la situación socioeconómica o la situación social o las cuestiones vinculadas con la necesidad puedan ser o no resueltas a través de los dispositivos, sean de políticas sociales, del sistema de salud, del sistema digamos, de la salud mental, de los municipios, etc. Eso es lo que hacemos y lo que yo diría diferencia al trabajo social de otras disciplinas, en el sentido, cuando uno pregunta, ¿qué hacemos los trabajadores sociales? Y yo diría, bueno, trabajamos en esos tres órdenes, trabajamos con el problema social, trabajamos con los lazos sociales que rodean ese sujeto de intervención y trabajamos con la gestión de recursos, pero no es que una cosa va primero y la otra va segundo, está todo a la vez, juega de una manera, no sé cómo explicarlo, tridimensional, y que todos los tres puntos se vinculan y dialogan en todo ese tiempo, en todo en ese momento de intervención. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos trabajamos, y creo que esto se ve en la práctica, y no solamente en la práctica vinculada con el consumo problemático, acá estamos recortando, pero esto es característico de lo que sería una singularidad de nuestro campo profesional. Y en ese sentido también agregaría otra complejidad más, que cuando estamos trabajando con consumo problemático de drogas, no trabajamos con consumo problemático de drogas solamente. Estamos trabajando con un sujeto situado, decíamos recién. En tanto, ese sujeto lo entendemos como sujeto situado, estamos trabajando con una serie de otros problemas sociales que vamos a tener que develar, porque si no los develamos nos van a aparecer. Nos van a aparecer de manera imprevista. No sé si soy claro en ese punto, pero me parece importante hacer énfasis en esto. Hablábamos de lo macrosocial, hablábamos de lo territorial, y ahora estamos hablando de lo singular, llamémosle individual, si vale la palabra. ¿Qué pasa con cada persona que trabajamos? Bueno, se presenta la demanda desde el consumo problemático, pero la demanda se puede presentar desde otro lado. Y esa demanda que se presenta, recortemos, en consumo problemático, está vinculado con otros problemas que veo o que no veo, tengo que tener la capacidad de empezar a ver, y que el otro ve o no ve, y también la intervención tiene que ver con hacer que el otro vea. Se vincula con hacer que el otro vea. No sé si soy claro, pero permítanme salirme del tema. Supónganse que estamos trabajando con una mujer que padece violencia de género. El problema no es solamente la violencia de género. El problema puede ser la alimentación, la condición habitacional, el nivel de ingresos, si los ingresos tienen que ver con quién está ejerciendo la violencia, la composición familiar. Todo eso es lo que hace que los trabajadores sociales trabajemos con problemas sociales y no con necesidades, que sería como el tercer punto vinculado con el sistema de protección social, y que la mirada que creo que tenemos que ir apropiándonos en ese sentido es una mirada más de trabajo social y menos sociológica. La sociología lo que hace es dividir problema por problema, y es utilísima en ese sentido. Es muy útil, es tremendamente útil, sobre todo para nosotros. Pero cuando llevamos llevamos esto a la práctica,
nos encontramos con que si alguien investigó en la Argentina la incidencia del consumo problemático de drogas, además de la incidencia de la violencia de género, además de la incidencia de los problemas de alimentación, nos encontramos con los tres problemas, nos podemos encontrar, mejor dicho, con los tres problemas cuando estamos interviniendo. Entonces, eso lleva a la complejidad de darle una mirada, si me permiten, más holística, más integral al tema y no vinculado con la sustancia. Fíjese cómo nos fuimos de la sustancia, no hemos hablado nada de las sustancias desde que empezamos a conversar hace unos 15 minutos, unos 20 minutos. Es decir, que esto va mucho más allá de las sustancias, porque tiene que ver con las circunstancias de cada una de las personas con las cuales trabajamos. Y en mi opinión, acá estoy opinando, enfáticamente no creo que la entrada por la sustancia y la salida por la sustancia sirva de mucho. Llevamos en nuestro país, se cumplen 30 años de una ley que está centrada en la sustancia que ha fracasado rotundamente, que es la ley que se está discutiendo en este momento, que lamentablemente esas discusiones no tienen la celeridad que deberían tener por toda la complejidad que nos trae la pandemia, pero hay 30 años de fracasos en la ley que tenemos en vigencia en el tema del consumo problemático de sustancias. Estamos en Neuquén, la ley es federal, o sea que nos abarca a todos como país. ¿Por qué fracaso? Porque la ley lo que hizo fue solamente penalizar a los más pobres. La ley lo que hizo fue llenar de las cárceles de jóvenes consumidores de los estratos más bajos de la sociedad. La ley no resolvió absolutamente nada, incluso no resolvió los sistemas de tratamiento. Y la ley, si uno la lee en profundidad, propone cosas delirantes como los sistemas de educación social que nunca se aplicaron, copiados textualmente de la legislación norteamericana. Entonces, lo de la ley no es un tema menor porque es una ley que está centrada en la sustancia. Está centrada en una especie de una ley que sirve para el control del narcotráfico, una ley que sirve para la asistencia y una ley que sirve para la prevención. No casualmente, cuando termina de sancionarse la ley, a los menos de un año se crea la Cedronar. Y la Cedronar que tuvimos hasta hace poco tiempo se encargaba de esos tres ejes: control de narcotráfico, prevención y asistencia, cosas que control de narcotráfico, en mi opinión, no tiene nada que ver ni con la prevención ni con la asistencia. Por suerte, la política cambió en ese sentido y hoy la Cedronar trabaja solamente con lo preventivo y con lo asistencial y no con el tráfico de drogas, que está en otra esfera de gobierno. Y por suerte, no quiero ser corporativo con la profesión, en la Cedronar hay una trabajadora social a cargo, que es la licenciada Gabriela Torres, que es una persona que tiene territorio, es una persona que sabe caminar el territorio, es una persona que sabe caminar los barrios, es una persona que sabe leer los dispositivos de intervención que existen y que se está moviendo con lo que hay y está trabajando intensamente con los movimientos sociales en un contexto de pandemia. A mí me parece que es bastante interesante en este momento también pensar cómo hacemos dialogar el tema en clave de intervención territorial, vamos a lo territorial, desde la perspectiva de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, en mi opinión, tienen un protagonismo clave en este contexto, porque yo puedo pensar un aislamiento barrial si hay un movimiento social. Puedo garantizar ciertos accesos si hay un movimiento social. Si no hay movimiento social, no hay organización, y si no hay organización, no hay una visión colectiva de lo que está pasando. Entonces, bueno, la discusión acerca de las sustancias creo que es una discusión interesante, es un punto de vista, yo aclaro que es mi perspectiva,
se las comparto, no es mía sola, por suerte, somos muchos los que pensamos de esa manera, pero ustedes saben, hay como dos opciones, ahí sí, no hablaría de los modelos de Helena-Nogales, hay una perspectiva abstencionista o una perspectiva de reducción del daño. En mi caso, yo me inscribo dentro de la perspectiva de reducción del daño. Si quieren se puede discutir eso. Y si quieren discutirlo pragmáticamente, si hay algo que se puede decir del abstencionismo es que no sirvió. O sea, llevamos 30 años de fracasos de instituciones abstencionistas, de políticas abstencionistas y de la derrota, entre comillas, en una supuesta guerra con el narcotráfico a nivel mundial, que, bueno, eso implicaría otro encuentro, porque también hay una geopolítica de este tema que queda mucho para conversar y uno se podría preguntar, tiene derecho a preguntarse, seguimos en democracia, uno tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿cuáles son los beneficios que obtiene Estados Unidos con las políticas abstencionistas? Siendo uno de los países que más droga produce. Entonces, bueno, son temas que son para conversar y bueno, es un poco para fundamentar un punto de vista, decir, bueno, entre el abstencionismo y la reducción del daño, como estrategia conceptual, de cómo leo el problema, y como estrategia de intervención, pienso más en una estrategia abstencionista. Y les doy otro ejemplo, sencillo, con respecto al abstencionismo. Y fíjense, ¿qué pasa con el alcoholismo? Que del alcoholismo hablamos re poco, no hablamos. Hablamos de drogas peligrosas, y cuando miramos las estadísticas, no de la Argentina, a nivel mundial nos encontramos con que el principal problema es el alcohol, el segundo problema son las drogas legales, y el tercer problema, lejos, son las drogas prohibidas. Pero voy al alcoholismo, al proceso de alcoholización, como lo llama Eduardo Menéndez, que me parece que es una categoría bastante interesante, porque Eduardo Menéndez también juega con esta idea de proceso histórico-social que yo les mencionaba antes. ¿Cómo sería una política abstencionista con respecto al alcohol? Y sería decirle a los chicos, no tomes a los adolescentes, vinculado con la adolescencia. No tomes porque hace mal tomar. No sirvió eso, no nos sirve. Es absurdo. Genera incluso, puede generar, no lo puedo afirmar porque no lo investigué, puede generar hasta una mayor inquietud en ese punto. Ahora, si nosotros trabajamos con una población adolescente, como para tomar un ejemplo nada más, y en esa población adolescente hablamos de cómo manejar los riesgos del consumo de alcohol, tendríamos otros diálogos posibles. Lo digo en otras palabras bien de ejemplo. ¿Qué hago cuando veo que mi amigo tomó de más? O que mi amiga tomó de más. Los chicos no saben, los adultos no sabemos. Se le da café a la gente que toma más. Y no, lo que menos hay que hacer es darle café, hay que darle agua para que se hidrate. Se le desafloja la ropa, lo que hay que hacer es taparlos. Y muchas situaciones complejas que aparecen vinculadas con el consumo problemático de alcohol, que derivan en comas alcohólicos o derivan en muertes por falta de atención, muchas de ellas se podrían vincular con no saber. Y cuando no sabemos nos asustamos y abandonamos la escena porque el terror nos atraviesa. Entonces, eso es reducción del daño en un ejemplo vinculado con el alcohol. Y por otro lado, si seguimos pensando lo conceptual y seguimos pensando en la intervención, siempre cuando intervenimos hay una concepción de sujeto de intervención. ¿Quién es ese otro? ¿Cómo lo entendemos en clave interventiva? En clave interventiva y social. Y digo, bueno, ¿ese otro qué es? Es alguien que posee tiene una posesión demoníaca porque la droga lo transformó. Bueno, eso me va a dar una forma de intervención.
Ahora, puedo pensar ese otro como alguien sufriente, como decíamos antes, como alguien que posee una circunstancia vinculada con padecimiento subjetivo, y en ese sentido mi modalidad de intervención va a ser otra, pero lo que va a cambiar, en tanto como entiendo ese otro, en tanto qué hago con ese otro, lo que va a cambiar es el marco conceptual, obviamente, que estoy utilizando para justificar mi modalidad de intervención y para justificar mi visión que tengo de esa otredad. Por eso creo que cuando hablamos de consumo problemático de sustancias, hablamos de una problemática social compleja, que es un tema que en lo personal venimos trabajando hace bastante tiempo, hemos escrito algunos textos vinculados con ese tema, en el sentido de, ¿por qué es compleja? Es compleja porque tiene múltiples aristas, y como dije antes, es compleja porque dialoga con otros problemas sociales y está en permanente interacción en ese diálogo. No es que dialoga con el problema social A, B, C, D y E. Todo el tiempo tiene distintos diálogos con esos problemas sociales. No sé si yo me lo imagino como en movimiento, me lo imagino como... ¿Se acuerdan de la secundaria cuando uno estudiaba el átomo y estudiaba los electrones y los protones dando vueltas alrededor de los neutrones? Disculpen el ejemplo, los que ocupamos estos espacios no nos fue muy bien en física. En la secundaria no nos gustó mucho, pero creo que es bastante útil pensarlo desde ahí. Y todo el tiempo cambiando, porque también pensemos que el tema drogas, si vamos ahí, se construye y se deconstruye todo el tiempo. No está fijo nunca, porque va a tener que ver mucho con lo que pasa en el contexto y muchísimo con lo que pasa en el territorio. Porque el territorio lo construye y lo deconstruye de una manera singularizada. No sé si me explico en ese punto, pero eh, incluso, digamos, por ahí sirve como para expresarme mejor. La historia, mirar la historia, si yo decía en la década del 90, consumo de marihuana, estaba frente a un problema social. Incluso mucha gente fue internada por decir consumo de marihuana. Hay anécdotas terribles de gente que iba a ver a sus familiares, a comunidades terapéuticas, y cuando decían que consumían marihuana terminaban internados porque habían dicho que consumían marihuana. Entonces, eso ya pasó. Hoy, si hablamos de consumo de marihuana, ya no lo consideramos problema social. Podemos ver cómo en los medios de comunicación la marihuana aparece como una droga de uso recreativo. Como muchísimos países y muchísimos estados han legalizado la marihuana, y esa es otra discusión que se viene. O sea, pero voy al ejemplo, más allá de discutir esto. Lo que era problema social y era construido como problema social en la década de los 90, hoy ya no aparece, aunque sí la legislación retrógrada que tenemos lo sigue tomando como un problema grave y absurdamente destructivo con respecto al resto de la sociedad, y eso evoca la dictadura militar. No nos olvidemos de los famosos fallos de la dictadura militar, que decían que un joven con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo atentaba contra la seguridad nacional. Entonces, eso también, ese espíritu atraviesa la ley, bueno, que esperemos que se modifique rápidamente. Y hay bastante acuerdo, por lo que yo humildemente conozco, a nivel de la legislatura, de la legislatura, digamos, de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hay mucho acuerdo en ese sentido y atraviesa las distintas fuerzas políticas, no es un tema de una fuerza política. Por suerte es un tema bastante transversal y va a tener seguramente tratamiento cuando haya, vuelvo a decir, condiciones más favorables en el sentido de salirnos de la pandemia. Entonces, como problemática social compleja, se vincula con la percepción social, con la percepción territorial, con los imaginarios sociales. Decíamos antes, convive con otros problemas sociales, y tiene una construcción permanente, decíamos recién. También hay todo un tema de nomenclatura, que a mí me gustaría también conversar un poco de esa manera,
porque podemos hablar de toxicomanías, podemos hablar de drogadicción, podemos hablar de farmacodependencia, podemos hablar de drogadependencia, y podemos hablar de consumo problemático. 5 dije. 5 palabras distintas. Las 5 palabras no significan lo mismo, y en general las tomamos como sinónimo. Porque todas tienen una connotación conceptual diferente, y todas tienen que ver con modelos. Ahí sí volvería a los modelos de Helen Knowles. Y por ejemplo, toxicomanía es un producto del modelo ético-jurídico, de los viejos modelos de Helen Knowles. Farmacodependencia lo puedo vincular con el modelo médico, que plantea médico sanitario, que plantea Helen Knowles. Y como nuevo, algo que existe no en nuestro país, sino a nivel mundial, y muy propulsado y promovido por la Organización Mundial de la Salud, es la categoría de consumo problemático de sustancias. Y acá lo primero que plantearía con respecto a esa definición es algo que me parece muy interesante y que es muy social, que es esta afirmación, ¿no? La sustancia no existe de manera independiente de su utilización. O sea, es más importante el sentido, es decir, el sentido de la utilización, que la sustancia en sí misma. Fíjense que puede ser muy interesante permitirnos pensar eso. No hay sustancias buenas o sustancias malas. El tema es el sentido que les otorgamos. El sentido que le otorga la cultura, el sentido que le otorga el territorio, el sentido que le otorgamos nosotros desde nuestra propia singularidad. Y en ese punto, diría que si hay un consumo problemático, también hay un consumo no problemático. O sea que esta definición habilita a pensar que puede haber consumos no problemáticos. Y creo que todos los que tenemos algún tipo de experiencia en este tema, sabemos que hay consumos problemáticos y sabemos también que hay consumos no problemáticos. Y creo que es un error que se repite también desde hace 30 años, este absurdo de la famosa ley de la escalera, que empiezo con marihuana y termino muerto en un baño con una jeringa de heroína inyectada en mi brazo derecho. Esto no necesariamente es así en el 100% de los casos, ni en el 80, ni en el 50, ni en el 40, ni en el 30. Es una afirmación que es más cinematográfica que real. Entonces, de ahí que los organismos internacionales, que en nuestro país, desde hace 10 años, utilice esta nomenclatura que me parece que es muy interesante, muy sugestiva y muy útil como para pensar la intervención. Porque ahí recortamos el sentido de la intervención. ¿Cómo intervengo con quien demanda y tiene consumo problemático? ¿Cómo intervengo con quien demanda y tiene un consumo que, leo como no problemático? Tendría que pensar estrategias diferentes de intervención. No protocolos, digo, estrategias diferentes de intervención. Porque si el que no tiene consumo problemático está consultando, está viendo esto como problema futuro, entonces sería algo a trabajar. ¿Cómo trabajo la familia de estas personas? Y cómo trabajo también sus grupos de pertenencia, sus grupos de referencia, como mencionábamos antes, y qué instrumentos me da el territorio. Porque un concepto que podríamos conversar y que podríamos compartir es, todo el tiempo desde hace unos años está de moda la palabra dispositivo, todo el tiempo dispositivo esto, dispositivo lo otro, dispositivo aquello. Yo creo que es interesante profundizar el concepto de dispositivo, trabajarlo. En mi opinión, yo lo trabajo desde Foucault y lo trabajo desde Deleuze. Y el dispositivo es un concepto bastante complejo, muy interesante, muy útil, pero yo usando esas articulaciones, esos puentes entre estos dos autores que mencioné, podría decir el territorio es el dispositivo.
porque el territorio termina siendo lo que articula todos los elementos que tengo en él. No hablo de una red, eso ya creo que pasó, y tampoco no funcionó, digamos, tampoco funcionó toda esta cosa de los 90 cuando hablábamos de las redes sociales, sobre todo con los trabajos que se hacían sobre ese tema. Pensar el territorio como dispositivo implica pensar que estamos frente a un conjunto de elementos inestables, en tanto actores del territorio. Un actor del territorio es un centro de salud, un actor del territorio es una iglesia, un actor del territorio es una sociedad de fomento, un actor del territorio es un movimiento social. Digamos esos cuatro. Hay relaciones inestables, eso es lo que plantea Deleuze con respecto a los dispositivos. Foucault diría, hay relaciones de poder. Bueno, juntemos relaciones inestables y relaciones de poder entre esos dispositivos. Entonces, si entiendo el territorio de esa perspectiva, tengo un gran dispositivo, un real dispositivo, que me permite pensar estrategias de intervención que articulen desde una perspectiva conceptual, que yo vuelvo a decir, de reducción del daño, la recuperación de lazos sociales, la recuperación de espacios de identidad, la recuperación de espacios de pertenencia, la recuperación de sentido. Tal vez eso podría ponerlo como un horizonte de intervención que colabora con el horizonte de intervención vinculado con el consumo problemático que me puse en la institución donde estoy trabajando. Con esto que estoy diciendo, cuando uno piensa en lo territorial, no es que lo territorial reemplace a lo que ya tenemos. Lo territorial complementa a lo que ya tenemos y lo que ya tenemos complementa a lo territorial. De ahí que cuando hablamos de estas cuestiones, implica que tendríamos que pensar en la habilitación de, de otros actores que, bueno, que no son muy reconocidos, digamos, pero como profesionales, pero que sí tienen un papel fundamental, diría yo, desde lo que son los agentes sanitarios. Yo sé que en Neuquén se trabaja mucho con esa perspectiva. Ahora, ¿qué perfil? Porque es que con qué tipo de agente sanitario trabajo. Y eso me lo va a decir el territorio. No lo voy a poder definir desde la oficina del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud Mental o desde la Secretaría de Adicciones. Porque va a tener mucho que ver con las características del territorio. Les doy un ejemplo sencillo. Antes de la pandemia, estuve trabajando con un grupo que trabaja este tema en el conurbano bonaerense. En un lugar llamémosle, de gran vulneración social, de gran vulneración de derechos. Eh, había un equipo de trabajo donde había psicólogos, trabajadores sociales, trabajaban mucho lo lúdico, pero veían que no tenían llegada. No tenían llegada. Por ahí lo lúdico les generaba, abría una puerta que después se cerraba cuando empezaba, era como que se cerraba cuando empezaba la cuestión del tratamiento. Entonces empezaban a replantearse cómo pensar la cuestión del tratamiento, cómo vincularla con lo lúdico, pero cómo asegurarse, llamémosle, cierta permanencia, para no usar la palabra adherencia al tratamiento, que me parece muy pegajosa. Digo, entonces lo que implica, digamos, conocer el territorio fue que empezaron a trabajar, digamos, con un formato de agentes sanitarios, pero con mujeres que tenían aproximadamente entre 40 y 50 años. Porque eran las mujeres con las cuales los chicos y las chicas de ese barrio se referenciaban mejor.
Entonces empezaron a trabajar con ese grupo etario, con ese perfil, y empezaron a hacer capacitaciones vinculadas con agentes sanitarios en ese sentido. Porque también tiene que ver con la confianza, tiene que ver con a quién le puedo contar lo que me pasa. Y el nexo eran los agentes sanitarios. Sin estas mujeres no había tratamiento. Nadie accedía, nadie quería ir a las entrevistas sociales o a las entrevistas psicológicas. Esto era como una especie de garantía, como una especie de, llamémosle, de seguridad para la persona que consultaba, para la persona que accedía a un formato de tratamiento, en el sentido de tener a quien decir lo que le está pasando por fuera de lo que puedo decir dentro del consultorio. Entonces, el acompañante terapéutico no es cualquier acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico también lo define las características circunstanciales del territorio. Entonces, uno podría pensar en la importancia de trabajar formaciones que sean fuertemente locales, fuertemente barriales, y que tengan que ver con estas cuestiones. ¿Cómo pensar, digamos, vuelvo quería cerrar la categoría consumo problemático, y decíamos antes, hay consumo problemático, hay un consumo no problemático, y el consumo problemático se define en las relaciones que se construyen con la sustancia. Eso me parece que quedó claro, pero lo reafirmo en este punto. Por otro lado, también hay consumo problemático cuando mi relación con la sustancia afecta mi salud física. Hay consumo problemático cuando la relación con la sustancia afecta mi salud mental. Hay consumo problemático cuando la relación con la sustancia afecta mis relaciones sociales primarias. Y hay consumo problemático cuando afecta mis relaciones sociales secundarias y cuando hay un conflicto con la ley, cuando me llevan a un conflicto con la ley. Entonces me parece interesante pensar desde ahí, y uno podría reflexionar si estoy trabajando con las personas que estoy trabajando, en qué circunstancias están dentro de esta, llamémosle, nomenclatura que yo acabo de describir. Por otro lado, si pensamos en lo territorial, y pensamos en lo territorial vinculado con este contexto, y hay otro elemento que aparece en este contexto que es la utilización de otras formas de hacer, otras formas de intervención. Nadie se hubiese imaginado hace un año que los psicólogos, los trabajadores sociales, los psiquiatras estén trabajando a través de Zoom, a través de Skype, o a través de WhatsApp, o a través de llamada de WhatsApp. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir que es un hecho. Y me parece que es bastante útil pensarlo como algo que probablemente nos quede, porque implica, digamos, otro tipo de relación que se sale de la formalidad, o de los rituales que atravesaron determinadas disciplinas, diría yo, antes de la pandemia. Yo tengo ejemplos, anécdotas de equipos que he supervisado donde había, digamos, una fuerte presencia de determinada línea teórica, y cuando la pregunta de supervisión era que el que tenía consumo problemático salía del consultorio y decía, el chabón no me habla en este lenguaje. ¿Para qué voy a un lugar donde un tipo no me habla? Entonces digo, la pandemia también nos interpela en ese sentido. Porque ese chabón, perdón que lo diga así, que antes no hablaba, ahora habla por WhatsApp. Ahora llama por teléfono. Ahora intenta hacer una llamada por WhatsApp.
O sea que todos los rituales que algunas disciplinas tuvieron y tienen, un poco se desmoronan con esta pandemia. No solo se desmoronan, sino muestran otro tipo de eficacia, si vale la palabra, otro tipo de llegada. Entonces creo que si podemos sacar algo positivo de todo esto y lo relacionamos con la intervención, creo que lo más interesante es la posibilidad de haber incorporado más y nuevas estrategias de intervención sin estar muy seguros de lo que estábamos haciendo, de lo que estamos haciendo. Nadie hubiese pensado en el Poder Judicial, no sé cómo están ustedes en Neuquén, pero en el Poder Judicial de Capital y en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se hacen entrevistas telefónicas. Nadie se pensó hace un año que se iban a hacer entrevistas telefónicas para una pericia, por ejemplo. O de Patronato de Liberados, entrevista telefónica. Nosotros en Margen tenemos, bueno, conocerán, hay un portal que se llama Margen, bueno, no importa. Tenemos una especie de dossier pandemia donde vamos publicando todos los trabajos que nos van enviando y vamos evaluando como para ser publicados sobre la pandemia. Y en lo que vamos viendo en ellos es una necesidad de organizar de alguna manera la entrevista telefónica, por ejemplo. Hay un trabajo que yo siempre recomiendo, que es de un grupo, de un centro de salud de Ushuaia, acostumbrados a trabajar con dificultades climáticas desde siempre, arman, yo diría, el primer protocolo. Y arman un protocolo, pero el protocolo no implica que se cerró en el protocolo, implica que quiero ordenar un poco mi entrevista para después volver a hacer otra, donde me desordeno un poco, pero necesito tener cierto nivel de organización en esa entrevista. Y ese protocolo está acordado con trabajadores sociales, con enfermeros, con psicólogos y con médicos de APS o médicos clínicos. Entonces digo, la pandemia nos trae esa cuestión y también nos trae la necesidad de lo territorial. No sé cómo lo están viviendo ustedes, pero yo cuando, por ejemplo, estoy en vinculación de toda mi vida con el Hospital de Emergencia Psiquiátrica Torcuato de Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, es un hospital monovalente que trabaja solamente con urgencias, y lo que se está viendo en este momento en ese hospital es la importancia de la necesidad, mejor dicho, de trabajar fuerte en hospital de día, cosa que no se hace muy poco, de tratar de inventar o de crear situaciones de intervención que pueda, se está trabajando en algunos lugares con grupos, intervención grupal con Zoom. Y también la importancia de, ¿cómo decirlo?, de estar ahí. No estar ahí en el grupo, no estar ahí en la institución, sino estar ahí en el territorio. Es decir, lo que es nuestro bagaje intelectual y es nuestro bagaje cultural y es la ventaja que tenemos de estar en Argentina, que tiene que ver con la historia de intervención comunitaria que tenemos en nuestro país, que tiene la provincia de Neuquén, que tiene en salud mental comunitaria toda la experiencia de Goldenberg en Lanús. Esas cuestiones creo que ¿cómo decirlo?, nos nutren como para pensar estrategias nuevas de intervención, no solamente para pensarlas en contexto de COVID, sino para pensarlas en contexto de post-COVID. O sea, cuando esta pesadilla termine. Y esto va a generar, en mi opinión, otra visión de lo territorial, otra necesidad de lo territorial y otra necesidad lo que vuelve es esta idea de la necesidad de que la institución sea una especie de brazo que me cobije no solamente en el espacio institucional, sino que me cobije cuando la necesite. Y esto se ve cuando respondemos una llamada de WhatsApp, o respondemos un WhatsApp, o cuando respondemos un llamado telefónico por fuera del horario. No sé si les está pasando eso, pero es raro que dejemos de contestar. Entonces digo,
se hace como muy presente lo territorial, cambia un poco la visión de lo subjetivo. Yo diría como ejemplo cercano a nivel de universitario, olvídense del consumo problemático de drogas, olvídense de la salud mental. Yo soy titular de cátedra, Universidad Nacional de La Plata, un equipo de cátedra muy numeroso, somos alrededor de 25 personas, tenemos 600 alumnos. La conclusión que tenemos en este momento, que en este año tenemos más contención con los estudiantes que años anteriores. ¿Qué pasó? Y pasó que cuando un estudiante no contesta un ejercicio, se le manda un correo electrónico. Cuando no contesta el correo electrónico, se le manda un WhatsApp. Cuando no contesta el WhatsApp, lo llama por teléfono. Y ahora nos dimos cuenta lo importante que es eso. Lo importante que es eso desde el punto de vista de la contención. Lo importante de que alguien se preocupe porque no presenté el ejercicio. O sea, nosotros siempre lo pensamos como algo coercitivo. De ninguna manera es visto esto como algo coercitivo. Entonces, tal vez por eso tengamos mejor rendimiento, si se me permite la palabra, en el sentido de los parciales que tomamos hace un mes y pico, antes de las vacaciones de invierno, y menor deserción. Y la pregunta que nos hacemos como equipo de cátedra, se las comparto, es ¿por qué no hacíamos esto antes? Entonces digo que esta pregunta de por qué no hacíamos esto antes, probablemente esté atravesando ya las prácticas en el campo del consumo problemático, en el campo de la salud mental, en el campo de la intervención en general. Y después, bueno, podemos seguir hablando de otras cuestiones, pero como para ir redondeando un poco mi presentación, diría que estamos atravesando una situación bastante compleja. Sé que Neuquén está en una situación bastante compleja, como el COVID se ha expandido por todo el país. Uno tiene esperanza de que esto se resuelva, pero también es importante el cuidado de los equipos de salud. Yo creo que me permito decir, no pensemos en héroes, pensemos en que el único héroe que existe es el héroe colectivo y que lo más importante es cuidarse, porque cuando me cuido no me cuido a mí mismo, sino que estoy cuidando a los otros, estoy cuidando a los demás. Un médico que enferma, un trabajador social que enferma, un psicólogo que enferma es uno menos para cuidar al otro. Y los que elegimos estas profesiones las elegimos en clave de esa cuestión. Y por otro lado, ahora sí para terminar en serio, muchos autores como Jorge Alemán, no sé si hay psicólogos presentes, pero es un autor que creo que trascendió el campo del psicoanálisis, un autor bastante interesante, entre otros, incluso ayer había una conversación interesante que decía Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional, estamos caminando hacia un nuevo humanismo. Y eso me parece que eso va a revolucionar o va a cambiar fuertemente las prácticas y las instituciones. Siempre después de las catástrofes, el humanismo reaparece como reapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que estamos frente a una oportunidad. Una oportunidad de revisar nuestra perspectiva con respecto a la condición humana. Fíjense lo que era la normalidad. La gente se conmovía más frente a un perro enfermo que frente a una persona enferma. Hoy eso puede estar cambiando. Y tal vez depende un poco de nosotros que cambie. Y eso implica, digamos, insisto, una visión de ese otro desde su condición humana. De esa persona que padece consumo problemático de drogas, no desde la droga, no desde su potencial de daño, o su potencial dañino o delictivo, sino desde su condición humana, desde su padecimiento, desde su sufrimiento. Y creo que estamos entrando en una etapa de un nuevo humanismo, que es un humanismo
no europeo, no es el humanismo de la década del 50. Estamos entrando en un humanismo fuertemente americano, fuertemente latinoamericano, que tiene que ver con el crecimiento que tuvieron las líneas de pensamiento en ese aspecto en nuestro continente. Así que dentro de este contexto tan complejo, tan difícil, yo les transmito mi humilde opinión en el sentido de que podemos pensar que algo diferente, tal vez bueno, pueda surgir de todo esto y que seguramente algo diferente va a surgir después de todo esto. Bueno, con esto termino y les agradezco que me hayan escuchado. Bueno, y que si hay preguntas, quedo a vuestra disposición. Alfredo, Cecilia Buchara, aparte de saludarnos a todos y a todas, pregunta si tenés el nombre del trabajo que mencionaste de la CEPAL a principio de la disertación. Vos sabés que creo que es informe CEPAL 2000 COVID-19, creo que se llama así. Bien. Yo después te lo paso si querés. En todo caso, después lo subimos nosotros a la plataforma para que le interese leerlo. Sí. César comenta, se hace muy difícil trabajar con consumos problemáticos. La ley de salud mental y de adicciones en la práctica se torna difícil de abordar. Además, pocas instituciones para realizar tratamientos. Que las personas en consumo no aceptan generalmente, voluntariamente, someterse a tratamiento. Los consumos problemáticos afectan las relaciones de familia cada vez más frecuentemente. Mamás embarazadas con consumos problemáticos, con afección y vulneración de esa madre y ese bebé. Otro comentario. Sí, vamos contestando, ¿no? Digo, dale. Yo creo que cuando no hay una demanda de intervención, cuando no hay una demanda de tratamiento, no tiene sentido intervenir. Yo prefiero esperar. Incluso te digo, es mi formación. Yo me formé hace mucho tiempo en el Fondo de Ayuda Toxicológica, del cual ahora soy director. FAT fue la primera institución que existió en Argentina vinculada con este tema, desde el año 66. El profesor Calabrese fue el padre de Alberto Calabrese, que por ahí es más conocido Alberto que su papá, que es el fundador de estos de la cátedra de toxicología, y siempre FAT planteó que si no hay demanda no hay tratamiento. De ahí que las personas que tienen consumo problemático y no reconocen que lo tienen es una, digamos, no plantearía nada coercitivo en ese sentido. Pero también tiene que ver con los imaginarios sociales, tiene que ver con, no trabajo con la persona, pero puedo trabajar con la familia, puedo trabajar con el grupo de pertenencia, puedo trabajar con el grupo de referencia. Entonces, y en ese sentido no trabajaría en función de decir, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo consume o cuánto consume? Sino trabajar cobijo, contención, apoyo, apego, etc. Y eso es un punto de giro, es un cambio en función de la estrategia de intervención. Nosotros lo trabajamos hace muchos años atrás en el FAT, tenemos un programa llamado Familias, y en ese programa trabajábamos con los padres que venían a decirnos, mi hijo consume drogas. Si el hijo no venía, no lo podíamos ir a buscar a la fuerza, entonces no decíamos, bueno, se terminó, si su hijo no está no hay nada que hacer. Charlemos con ustedes. Y armábamos grupos de intervención grupal, trabajo grupal, no era terapia grupal, donde trabajábamos un poco el sentido de la familia, más que el sentido de las drogas y la familia. Entonces, en ese aspecto diría eso. Roxana de las Ovejas comenta que en las escuelas es muy difícil trabajar el tema porque se centran en la sustancia y los marcos institucionales sancionan al adolescente. Sí, tal cual. Es imposible trabajar esto en las escuelas. Es imposible y fue haciéndose cada vez más difícil en el devenir de los años. Porque los chicos están cansados de que les digan cosas que ya saben, incluso ellos podrían dar mejores clases sobre
sobre sustancias que las que podemos dar nosotros. Porque más que un toxicólogo incluso. Fue cambiando eso, fue empeorando, si me permitís, en el tiempo. Yo recuerdo, si me permitís contar una anécdota, yo participé de la comisión de adicciones de la Cámara de Diputados cuando se discutió esta ley, hace 30 años. Y venían expertos, y había expertos norteamericanos, me acuerdo que decía, ¿cómo puede ser? Ustedes dan charlas en las escuelas hace 30 años. En Argentina se podía hacer, pero en Estados Unidos era como imposible. Tenían que ir con la policía a dar charlas a las escuelas. Entonces, bueno, hoy sería casi igual, por decirlo. Y nos parecemos a ese hermoso país. Ezequiel comenta, es importante que como adultos referentes acompañemos las trayectorias de los jóvenes, pensando en las estrategias de acompañamiento que no tengan que ver con el consumo de sustancias, sino con reforzar valores, capacidades y habilidades. Sí, bueno, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Yo diría, sobre todo con capacidades y habilidades, y entender que siempre hay capacidades y habilidades. Y permitirnos, por ejemplo, yo diría como un ejemplo sencillo, ¿por qué una persona que tiene consumo problemático o no problemático y quiere hacerlo y está dentro de un encuadro institucional, ¿por qué no puede ser alfabetizador? ¿Por qué no puede participar activamente en cuestiones vinculadas con lo territorial? ¿Cuál es su impedimento? Y desde el prejuicio inmediatamente nos aparece un impedimento. Si lo miramos fríamente, no aparece ningún impedimento. Yo recuerdo de haber trabajado bastante al lado de la provincia de ustedes, en Río Negro, cuando en distintos momentos vinculados con la reforma, después de la reforma, mejor dicho, la reforma fue el 85, después de la reforma y la ley de salud mental. Y cuando uno habla con la gente que trabajó en la reforma, uno es un psicólogo que tal vez lo conozcan, que es muy, muy conocido en Río Negro, se llama Pepe Chiapapetra. Pepe contaba que cuando hacen la reforma no tienen idea de cómo hacer con los usuarios. Y entonces se les ocurre que puedan trabajar para el municipio cortando el pasto. Y se arma medio un escándalo con eso, porque ¿cómo los locos van a manejar algo filoso? Y se pudo hacer. Entonces, pero es cuestión de también trabajar nuestras propias construcciones y nuestras propias dificultades. Bien. Belén te hace una consulta respecto de que algunos países del norte de Europa establecieron mediante legislación la venta legal de alcohol recién a partir de los 25 años. Pregunta tu opinión al respecto y manifiesta que si lo considerás una medida de prevención necesaria y efectiva. No sé, habría que ver las características socioculturales de esos países, que son bastante complejos y son bastante difíciles. Y son países en los que ocurren cosas bastante tenebrosas. La verdad que no sé, yo no creo que la ley pueda resolver nada. En ese sentido lo sigo a Zaffaroni. Zaffaroni dice que la ley no está para prevenir. La ley está para actuar y para cuidar. Pero no para ver. No, en mi opinión, no conozco, pero me animo a decir que no creo, si lo pienso para Argentina, que una ley de ese sentido resuelve esa cuestión. Es decir, se consumirían otras cosas, tal vez peores. Cosa que se ha probado, se ha probado en algunos países. Década del 80 en Colombia se probó que para los chicos que usaban pegamento, ustedes no sé, algunos recordarán que estuvo como muy en uso, hoy no tanto, el uso de pegamento, de inhalación de solventes, se llama técnicamente, se puso un vomitivo al solvente que inhalaban los chicos, los niños en situación de calle en Colombia, y lo que se logró fue que inhalaran nafta y querosén, porque no se podía inhalar más pegamento porque se vomitaba. Entonces,
fue peor el remedio con la enfermedad. Así que no sé si con una ley no vamos a resolver las cosas. Una ley tiene que acompañar, más que nada. Mariela te consulta si podrías dar un ejemplo de consumo no problemático. Consumo problemático es el consumo que uno tiene, no sé si alguien toma alcohol, los que estamos presentes, no sé, yo tomo alcohol, y no considero que mi consumo de alcohol sea problemático. Yo tomo alcohol en un asado, no tengo un consumo problemático de una droga que se llama alcohol. O sea, porque no interfiere, como decíamos antes, mis relaciones sociales, mi salud, me genera un conflicto con la ley, ni me genera conflictos laborales, ni familiares. Entonces, considero, tomándome como ejemplo, perdonen que lo diga así, que no tengo un consumo problemático de esa sustancia. Es bastante sencillo. Es como el ejemplo que lo decíamos antes, ¿no? Es problemático cuando genera todo ese tipo de complejidades. Es problemático si me genera un problema de salud. Es problemático si me genera un problema con la ley. Es problemático si hace que no pueda trabajar. Es problemático si genera ruido en mi relación, o problemas en mis relaciones personales o familiares. Es problemático si me complica mi relación en mi grupo de referencia y mi grupo de pertenencia. Bien. Otro comentario de Verónica dice: Alfredo, es interesante lo que planteas sobre la representación social que existe sobre la escalada en el consumo de sustancias. Creo que es algo que no se refleja en la realidad, solo está en el imaginario social. Hay que mirar los factores de riesgo y los factores protectores que rodean a la persona. Sí, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que creo que hay que tener en cuenta, pero la representación social o el imaginario, que son dos categorías diferentes, pero que las podemos poner como sinónimo en este momento, están. Yo creo que intenté decir eso, ¿no? Que es importante tenerlas en cuenta. Tener en cuenta que la representación social de la institución puede ser tipo A y la mía puede ser tipo B. Entonces, la relación tratamiento ya empieza a complejizarse. Bien. No sé si soy claro. Y la visión que tiene la persona también puede ser diferente. Entonces hay que lograr cierto nivel de acuerdo, diría yo, en función de, bueno, qué es lo que se entiende por el problema sobre el cual estamos trabajando. Y ahí es interesantísimo el tema de cómo trabajamos la entrevista y cómo trabajamos la escucha y qué palabras, qué decimos. Porque Bien. cuando estamos hablando y estamos afirmando, lo estamos diciendo de un lugar de poder. Si ahí sigo a Foucault, digamos. Entonces, si yo digo, esto es drogadicción, su hijo es un drogadicto, lo estoy construyendo como tal. ¿No? Sabemos que los discursos construyen cosas. Y esto, bueno, si a alguien le interesa, esto está en Foucault, pero también está, si uno quiere ir a una escuela más sociológica, en lo que se llama el interaccionismo simbólico. Creo que todos en la facultad pasamos por el texto de Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad. Eso, si le pongo un título sociológico, es interaccionismo simbólico, vale la pena revivirlo. Y para los que, si hay gente que viene del campo PSI, el interaccionista simbólico más conocido dentro de la psicología es Irving Goffman, a partir de su libro Internados. Goffman también trabaja desde ahí, Internados y Estigma, que son los dos de los tres libros que se publicaron en Argentina, más conocidos de este autor, que dialoga mucho con salud mental, y creo que sigue estando vigente. Un libro, es un clásico obviamente de fines de la década del 50, que es Internados. No creo que las instituciones siguen construyendo identidad, como lo describe Goffman en ese libro. Verónica te consulta, Alfredo, sobre qué bibliografía recomendás leer respecto de perspectiva de reducción de riesgos y daños para trabajar en consumos problemáticos. Bueno, hay distinta bibliografía. Hay alguna bibliografía que se vincula con las estrategias de HIV, están la bibliografía de ARDA, la bibliografía, uno puede poner reducción del daño en un buscador y va a encontrar muchísima bibliografía.
Incluso uno podría leer, hay un libro que es muy interesante, que se llama El placer y el mal, que es es un libro ya tiene sus 15 años, de una italiana, que es una autora italiana llamada Giulia Sissa, con doble S, que plantea una visión literaria de las drogas, del tema de las drogas, y la perspectiva de reducción del daño incluso termina con una afirmación muy, muy interesante, donde también se permite, ya sería para otro encuentro, hacerse preguntas acerca de ¿ponemos el placer o no ponemos el placer? Es como que está prohibido hablar de esto. Hasta lo ladró un perro cuando lo nombré. Digo, y eso es lo que provoca esta autora. Es un libro de Editorial Manantial, se consigue. Yo lo tengo en mi biblioteca, lo tengo por acá, mal. Si lo puedo ver. Lo tengo acá. Y justamente, mira, ya aprovecho la pregunta y si me permiten les puedo leer una frase del libro, el final del libro. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Dice, El placer y el mal se llama el libro, lo pueden ver acá. ¿Lo ven? Ya, después de todo, y es justamente el después lo que cuenta, se goza más. Por eso, con sus amenazas, tu cerebro quedará como un huevo frito, el émbolo de la jeringa te va a aplastar, o de los consejos tautológicos como just say not, o sea, decir que no, ¿se acuerdan del famoso decir que no? Simplemente decir que no. Las campañas de publicidad que se pretenden disuasivas carecen de eficacia. Olvidan demasiado a menudo los encantos de la vida. Así termina este libro que trabaja desde la literatura la cuestión de las drogas. Y es un libro como para empezar a meterse en la perspectiva de reducción del daño. Es realmente bello cómo está escrito y ya es de 1998, ya tiene sus 22 años. Otro compañero pregunta cómo hacer para capitalizar las estrategias implementadas durante el contexto de pandemia cuando volvamos a la presencialidad. ¿Cómo valorizar y reivindicar las nuevas formas de estar cuando esté la posibilidad de volver a una nueva normalidad? Yo creo que va a depender mucho de nosotros, va a depender mucho sí, de nosotros, de cómo manejemos la situación. Y creo que hay un concepto que me gustaría compartir, que la normalidad nos trajo la pandemia. Entonces, yo no quiero volver a la normalidad porque no quiero otra pandemia. Entonces, creo que también tenemos que poner en cuestión la normalidad de la distribución de la riqueza que tiene el planeta nos trajo la pandemia. El calentamiento global nos trajo la pandemia. No es un virus que de un murciélago chino, la pandemia. Está lleno, eso lo podemos ver más de las ciencias sociales, está lleno de una enorme cantidad de condicionantes que trajeron esto. No es una casualidad. Entonces creo que si reconocemos esto, probablemente tengamos más capacidad de apropiarnos de las enseñanzas que la pandemia nos ha dejado y las contradicciones también, ¿no? De hacernos cargo de las contradicciones, de aplaudir a los enfermeros y reprimirlos con la policía como pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que es posible. No sé si me quedé colgado yo o no. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. Ahí está. Pregunta en contexto de comunidades mapuches en Neuquén,
¿Qué estrategias de intervención podemos abordar para el tratamiento del consumo problemático, dados los contextos culturales, ideológicos en particular que tienen por ahí las comunidades? Yo creo que lo primero es reconocer que en esas comunidades hay una tremenda sabiduría. Yo me plantearía una estrategia de intervención totalmente al revés. Le preguntaría a la comunidad mapuche cómo resolver el problema de alcoholismo en esa comunidad o el problema de consumo problemático en esa comunidad. Y ahí generaría un diálogo, porque el problema también está impuesto por la dominación. Entonces, en mi opinión, creo que el consumo problemático de sustancias de nuestros pueblos originarios de América tiene que ver con la conquista de América. Entonces, me parece que yo iría a aprender, a buscar conocimiento, no a intervenir. Y a consensuar algunas ideas, a generar un diálogo. Hasta ahí llegaría. Y no es mi campo, nunca he trabajado con comunidades mapuche. Sí he estudiado bastante ese tema, no mapuche, pero sí he trabajado mucho. ¿Cómo se repite todo esto? Yo viajo mucho, no ahora, pero por nuestra América, y esto lo podés encontrar con las comunidades en Colombia, en México, ni hablar. Con la enorme diversidad, uno cuando va a la secundaria estudia mayas y aztecas, y en México hay, qué sé yo, más de 50 culturas que son más importantes incluso, y también tenían sus formas de resolución. Es un tema largo también, pero yo pienso que cuando hablamos de cuestión social, la cuestión social en América empieza con la conquista. Y la cuestión social es la generación de problemas sociales. Entonces los problemas sociales están marcados por la conquista. Entonces yo iría a buscar sabiduría, iría a aprender, pero también a compartir conocimiento, porque la comunidad mapuche está viviendo en el siglo XXI, con celular, con televisión, con computadoras, etc. Bien, la última pregunta, Alfredo, la hace Belén y dice: repensar el imaginario social sobre el efecto escalada de consumo implica repensar también el alcohol como puerta de entrada al consumo de otras sustancias. En mi opinión sí, y ahí lo seguiría Eduardo Menéndez, o sea, es un proceso, el proceso de alcoholización no implica que toda persona que empiece consumiendo alcohol va a terminar siendo alcohólico. Hay un libro de Eduardo Menéndez que es interesante visitarlo, lo que pasa que son ediciones viejas del año 87 que se llama Morir de alcohol, donde él trabaja todo el concepto de alcoholismo y es totalmente vigente ese libro. Y Menéndez, ahí es donde surge... La paradoja es que ese libro tiene un capítulo, creo que es el 3, que se llama Modelo Médico Hegemónico, y que se hizo más famoso el capítulo 3 que el libro. Pero en realidad Menéndez no está hablando de modelo médico hegemónico, está hablando del alcohol, del proceso de alcoholización y de cómo el modelo médico hegemónico impide el tratamiento del alcoholismo en las instituciones de salud, que es lo que pasa hasta hoy. Y lo que pasó siempre, desde la década del 40, 1943, cuando Jelinek define qué es alcoholismo. ¿Cuándo vemos los alcohólicos en los hospitales? Cuando tienen cirrosis. Es difícil que lo veas como alcohólico. Salvo que haya un servicio de salud mental que trabaje específicamente con eso. Pero no es lo común. No. Y menos en el 85 cuando Menéndez escribe el libro este. Cecilia consulta, dice: hasta el momento se trabajó sobre el abordaje con el consumo problemático, pero le gustaría saber qué piensa de ellos, los operadores del sistema de protección, en consideración de una frase que sentí muy reconocida
que es el fatalismo que se siente en referencia al abordaje. Bueno, yo creo que hay que deconstruir, está tan de moda la palabra deconstruir, pero bueno, hay como que desarmar ese fatalismo. Porque el fatalismo es el que marca una imposibilidad, y ante la imposibilidad la única posibilidad es la represión. Ese fatalismo de que voy a ser alcohólico toda mi vida. ¿Cómo se sale de ahí? Con la represión. No implica, la represión es amplia, no es solamente la represión como la conocemos, lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero creo que hay que desarmar el concepto o sea, los conceptos que construyen ese fatalismo. Esa idea de que voy a ser adicto toda la vida. ¿Cuántos testimonios de que esto no es así? No sé, yo diría en literatura, en la práctica, pero el fatalismo es un imaginario social que hay que desarmar. Y eso es una estrategia que me parece interesante pensarla a nivel de intervención, pero también a nivel territorial. Porque uno podría trabajar el fatalismo, si el fatalismo es problema en el territorio en el cual estoy trabajando, o repercute en el territorio en el cual estoy trabajando, en tanto los sujetos de intervención con los cuales estoy trabajando, podría trabajar el fatalismo no en condiciones de pandemia, sería difícil, sería imposible, pero podría trabajarlo desde una obra de teatro, podría trabajarlo desde algo que proponga reflexión. Algo que desarticule, algo que desconstruya, digamos, siguiendo el concepto de Derrida. Nosotros, si me permitís un ejemplo rápido, hace unos años en Moreno, que es un municipio conurbano bonaerense, intentamos trabajar con teatro la relación droga-joven-delito. Y dijimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Con charla? ¿Con una charla? No vamos a llegar a ningún lado. Entonces se nos ocurrió hacerlo con el grupo de teatro de la municipalidad. Y funcionó, se generaron unos debates realmente interesantes porque armamos un equipo de teatro que recorría los barrios de Moreno, que es un municipio que tiene, no sé, debe andar en 400.000 habitantes ahora. Entonces había como que ver los aspectos operativos de esa obra de teatro, con qué requisitos, qué guión, qué argumento, qué texto utilizar. Utilizamos un texto de Fontana Rosa, bueno, le cambiamos el final, se discutió mucho con los actores, se discutió mucho con el director de teatro del municipio, pero el horizonte no era la estética, el horizonte era, digamos, el desarmado del concepto joven, drogas, delito. Y eso es intervención. Eso sí es una intervención territorial, donde planteo cuál es mi objetivo, o sea, cuál es mi horizonte, mejor dicho, o nuestro horizonte como equipo de intervención. Y lo mejor es que ese horizonte de intervención se construya también con los referentes barriales, ¿no? Bueno, Alfredo, por ahora no hay más preguntas, solo agradecimientos a tu exposición y muchos sentires de lo que aportás a la intervención y esto de deconstruir y reconstruir conceptos en base a lo escuchado. De nuestra parte, agradecerte nuevamente tu participación y nos estaríamos finalizando esta exposición. No sé si querés decir algo más, Alfredo. No, nada, agradecer también y bueno, ojalá podamos hacer algún encuentro presencial o algún otro virtual antes de que termine todo esto. Así que Ojalá. quedo a disposición y bueno, muchas gracias por la invitación y por la atención. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Y a los compañeros comentarles que el próximo encuentro, que va a ser el martes que viene a las 14 horas, vamos a estar charlando de la importancia del juego, los vínculos y el apego en las infancias. Va a estar a cargo de la licenciada Berenice Obreque y de Marta Basile. Bueno, sin otro particular, muchas gracias Alfredo nuevamente y los saludo a todos y a todas hasta el próximo encuentro. Bueno, nos vemos. Adiós, muchas gracias. Chao. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao, gracias.